Hola amigos, bienvenidos a este programa. Hoy nos vamos a ocupar de hablar de la gran esfinge de Giza y de intentar proponer una interpretación al famoso enigma de la esfinge, ¿no? Del que tanto se ha hablado, ¿no? ¿Qué es el secreto? ¿Cuál es el secreto de la esfinge, ¿no? ¿Qué es lo que la esfinge esconde, ¿no? Que tantos investigadores, viajeros han intentado descifrar, ¿no? Nosotros tenemos una posible solución a este enigma, y es que la esfinge sería una especie de reloj de las eras, ¿no? Calendario de las eras, ¿no? Es decir, de la misma manera que nosotros hoy tenemos relojes y organizamos toda nuestra vida conforme a los relojes y a los calendarios, pues en antiguas civilizaciones que trabajaban con otro ritmo, mucho más lento, de otra manera, que no podemos ni imaginar cómo eran, yo creo que era fundamental esa idea de que existía una especie de reloj de las eras, ¿no? Y cuando hablo de las eras me refiero sobre todo al gran ciclo de precesión de los equinoccios, al que tan poca importancia se le da, pero que tiene mucha más de lo que parece, ¿no? Y no es lo que nos han contado de la era de Acuarios y todo eso, es algo mucho más importante, ¿no? Entonces, yo creo que la esfinge era una especie de calendario de las eras, era un reloj que marcaba las eras de precesión, es decir, la era de los aproximadamente 26.000 años, y en concreto los dos equinoccios galácticos, los dos equinoccios de la era, situados a unos 13.000 años cada uno, ¿no? Como hemos visto ya en algún vídeo anterior, ¿no? Es como si la esfinge, en definitiva, estuviese mirando a los dos equinoccios galácticos que se producen en los 13.000 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y esto vincula el 13 con el 13 del que tanto hemos hablado, el 13 de los 13 ciclos venusinos, que coinciden con los 8 ciclos solares, que coinciden con los 5 pétalos de la rosa, ¿no? Porque también es el andrógino y también es, en definitiva, una especie de calendario de las eras y calendario de las agendas. Es decir, hay agendas, y la esfinge también es el andrógino porque es la agenda de androgenización milenaria que, como sabemos, existe y de la que apenas solo nosotros estamos hablando. La gente se cree que la agenda de género es algo de hace décadas y no han comprendido que está en el corazón del Vaticano, pero el Vaticano solo es la última etapa, el Vaticano solo son los 1700 últimos años, pero el Vaticano sabemos que trabaja con toda esta lógica egipcia, etc. Es decir, la esfinge es un resto de otras civilizaciones, probablemente atlantes, ¿no? Como nos han mostrado autores como Robert Schoch y Robert Bauval en su libro Origins of the Sphinx. Probablemente es un resto de civilizaciones anteriores, atlántidas, que posteriormente fue remodelada y reutilizada por los egipcios, pero no es creíble la versión oficial de que la construyeron enteramente los egipcios, y creemos que de alguna manera es una especie como de vestigio de libro escrito en la piedra y de calendario y de reloj marcado en la piedra que marca el equinoccio galáctico, los dos equinoccios galácticos que se suceden en unos 13.000 años, ¿no? Es decir, y entonces la clave está en su propia forma, ¿no? La esfinge tiene el conocido nemes, ese tocado funerario que se colocaban, con el que se adornaba a faraones ya fallecidos, ¿no? Y identificados con dioses. Es la idea de la inmortalidad, ¿no? Ese nemes es la idea de la inmortalidad, ¿no? de la permanencia en el tiempo. Pero claro, es que justamente ese nemes es la pirámide truncada Illuminati, el famoso símbolo de la pirámide truncada Illuminati que tan a menudo encontramos en los ámbitos de la conspiración, ¿no? Que parece ser que en su expresión más moderna en la pirámide que vemos en el billete de dólar se remonta a los Illuminati de Baviera, Adam Weishaupt, 1776, etc. Pero yo creo que
se deriva, como todo, de Egipto y del Nemes, ¿no? Donde tenemos a este andrógino con sus dos ojos, el ojo solar, el ojo lunar, y el tercer ojo, que es el Uraeos, la serpiente, la cobra, ¿no? Con ese movimiento característico de bamboleo hacia adelante, hacia atrás, donde se queda fija en el suelo, pero está moviendo la cabeza hacia los lados, ¿no? Y por lo tanto nos está hablando del movimiento precesional, ¿no? De la serpiente, esa serpiente que es al mismo tiempo sol. La cobra abre esa capucha que tiene en la cabeza y es al mismo tiempo astro y serpiente, es decir, al mismo tiempo energía etérica serpentina y al mismo tiempo astro manifestado, ¿no? No lo puede expresar nada mejor que esa cobra, y aquí nos está mostrando además cómo ese tercer ojo tiene que ver con esta cobra, pero que está en función de otra cobra, porque si hay una esfinge hay otra esfinge. La esfinge no deja de ser una de dos esfinges, ¿no? Que se están mirando la una a la otra. Claro, esta esfinge lo que pasa es que se mira a sí misma porque es el andrógeno, ¿no? Porque sabemos que el andrógeno se produce a través del gemelamiento, los dos gemelos producen el andrógeno. Esta esfinge se mira a sí misma y por eso solo hay una, aunque en el fondo implica la otra, porque es toda esa lógica de lo no manifestado y de lo manifestado, las gemelaridades, ¿no? Donde hay una gemelaridad del orden de los dos ojos, el ojo solar, el ojo lunar, el ojo de Ra y el ojo de Horus, del que vengo hablando ya desde mi libro En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana. Pero al otro nivel, a un nivel de la menor manifestación, ese Uraeos también tiene otro Uraeos enfrente. Y así los encontramos representados, por ejemplo, en la famosa estela de Tutmosis IV, que remodeló, o posiblemente fue uno de los que remodeló la cabeza de una esfinge anterior, probablemente con forma de león, o quizás de halcón, o incluso de carnero, ¿no? Porque hay diferentes tipos de esfinges con esas varias posibilidades, ¿no? Que muy posiblemente fueran, incluso a lo mejor hubo más de una, ¿no? Porque ya hemos hablado de los cuernos del carnero, los dos vórtices, pero claro, ¿en qué consiste todo eso? En ir ocultando. Entonces era demasiado explícito, entonces ya quitan el carnero y dejan el Uraeos, que es mucho más estilizado, ¿no? Porque el símbolo está ahí siempre para trabajar a varios niveles y para ir ocultando una lógica que siempre es la misma, pero que simplemente se va ocultando cada vez más, ¿no? Donde la verdad siempre está más al final, ¿no? Entonces, este Nemes parece que está apuntando justamente, es decir, con esa inclinación, está apuntando a ese cruce virtual, que no es más que un cálculo virtual que hoy tenemos, digamos, más controlado, pero que en el fondo han ayudado, sobre todo estas civilizaciones, a comprenderlo, ¿no? Entonces, para nosotros lo que básicamente hacían es que la esfinge era una especie de dispositivo, de alineamiento, de confluencia de varios indicadores, en parte celestes, en parte terrestres, porque de eso se trata, ¿no? Porque justamente esa vinculación es la que hace la del tiempo, ¿no? De manera que en la salida de Sirio, sabemos que Sirio era muy importante, en el solsticio de verano, también sabemos que es muy importante porque lo hacían coincidir con las crecidas del Nilo, ¿no? En el marco de rituales de la fertilidad, porque esto no deja de ser la unión de Isis y Osiris que da lugar a Horus, pero sabemos que todo esto trabaja en un doble nivel. A la masa se le vende la hierogamia heterosexual fértil, al mismo tiempo que la élite está trabajando ya en la hierogamia, que es el gemelamiento de la unión de lo masculino y lo femenino para producir el andrógeno, con el gemelamiento sacrificial, que sacrifica a uno de los gemelos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado sigue implícito en esta simbología, ¿no? Pero también a nivel cósmico, ¿no? Porque en el fondo esos dos equinoccios, digamos que son el equinoccio masculino y el equinoccio femenino, el equinoccio de Sirio, el equinoccio de Orión, el equinoccio que está a los dos lados de la Vésica Piscis, que se vende como un simbolismo femenino, pero en realidad a un nivel más profundo es la Vésica Piscis andrógina, porque es una Vésica Piscis galáctica, en el fondo no tiene sentido hablar. Por lo tanto, esos dos equinoccios galácticos de los que hablamos están configurando una Vésica Piscis, que es en última instancia andrógina, ¿no? Que definiría algo así como los dos equinoccios galácticos y los dos
galaxiasticios, por llamarlo de alguna manera, es decir, un análogo a los solsticios, a los lunasticios, a los planetasticios, serían los galaxiasticios, ¿no? Los galaxiasticios, de nuevo situados a 6.500 años. Tendríamos una especie como de trama de cada 6.500 años, tendríamos esos 4 hitos que cierran todo el ciclo, ¿no? Con lo cual todo esto encaja muy bien. Tenemos las 4 patas de la pirámide, ¿no? Que son los 4 puntos del año, pero también los 4 puntos de los ciclos, ¿no? De los 2 ciclos, el alto y el bajo, y los 2 intermedios, ¿no? Lo mismo a todos los niveles, con solapamientos de los distintos niveles. Los ciclos grandes incluyen los ciclos pequeños, y los ciclos grandes mandan a los ciclos pequeños. Es decir, la galaxia, que nosotros no la entendemos como algo exterior al sistema, sino como los sistemas interiores más cerca del vórtice central Sol negro de la Tierra cóncava, el sistema central de galaxias es el que manda, como pone de manifiesto, el que los planetasticios, incluidos solsticios y lunasticios, se producen justamente en los equinoccios galácticos, ¿no? Por lo tanto, son puntos muy importantes para controlar cuándo se producen las crisis, cuando se producen inundaciones, cuando se producen sequías, ¿no? Porque yo tengo controlado, es decir, cuanto más orden al interior, más desorden al exterior. Aunque parezca esto paradójico, ¿no? Porque son distintos niveles, ¿no? Aquí no hay una lógica de oposición entre blanco y negro, eso es solo al nivel de la manifestación. Arriba siempre hay más orden y simplemente, pero también es relativo, ¿no? A estos 4 puntos del ciclo de 26.000 años, como vengo diciendo, ¿no? De manera que básicamente con Orión y con Sirio, y en los dos equinoccios galácticos, yo tengo controlado donde tengo ese punto de confluencia de los 3 planos de inercia fundamentales del sistema: plano ecuatorial galáctico, plano eclíptico o plano ecuatorial solar y plano ecuatorial terrestre. Es la misma lógica a 3 niveles, ¿no? Es de nuevo la misma cosa: masculino, femenino y andrógeno. Es la Santísima Trinidad, son los 3 elementos, es el triángulo, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Es decir, los 3 planos, la unión de los 3 planos, ¿no? Etcétera, que da lugar a toda esta lógica, ¿no? Y básicamente esta sería la idea. En el fondo es bastante sencillo, ¿no? La esfinge habría sido una especie como de vestigio que habría sido, digamos, más primitivo, ¿no? Según Robert Bauval, incluso podría haber sido una especie como de knoll, una especie como de montaña que estaba en la zona, que se utilizaba como una especie de montaña sagrada, y que luego poco a poco se fue convirtiendo en una escultura, y sobre esto, alrededor de esto, da la impresión de que la esfinge era el centro alrededor del que se construyó toda la meseta de Giza y las pirámides que están detrás, pero mucho después, ¿no? De manera que la esfinge de alguna manera conserva esa especie como el origen de todo eso, ¿no? Probablemente, como decimos, preegipcio y prediluviano, es decir, de la civilización atlante, por lo menos, ¿no? Por lo menos, porque nosotros creemos que estas lógicas se han conocido desde hace decenas de miles de años, y no como nos cuenta la ciencia oficial, ¿no? Y entonces pues vemos cómo Orión y Sirio permiten definir ese punto. El Nemes ayuda también a trazar esas diagonales. Hay una sensible simetría tanto en un equinoccio como en el otro, es decir, hay una especie como de complementariedad en un equinoccio y en el otro. El punto de intersección se da prácticamente a los 23 grados de declinación respecto al ecuador terrestre, sospechosamente parecido a la inclinación del ecuador terrestre con respecto a la eclíptica, los 23,3. El Sol está en Leo, el Sol está en Leo y no ha salido todavía, por lo tanto esto se está viendo al amanecer antes de que salga el Sol, y luego el Sol sale en Leo, ¿no? Pasa que, como siempre, esto es un simbolismo y un ritualismo multinivel, eso es clave para entender el simbolismo, y vamos contando
desde nuestros libros, ¿no? En el nombre del falo, y se ve, al nivel más superficial, todo esto es un simbolismo solar, pero a un nivel más profundo ahí, porque ellos saben que el sol es solo un excremento del sol negro, ¿no? El sol, la bola de excremento que empuja el escarabajo Kepri, ¿no? La bola de excremento que caga la vaca Nut, ¿no? Sabemos que el sol es un excremento, y esto lo sabían muy bien, por lo tanto, lo que está más detrás del sol, pero se ve menos, es más importante, lo no manifestado, son más importantes las estrellas, por lo tanto, después de que todo esto se ha visto, se ha organizado, se controla, y los sacerdotes, que son los que controlaban todo eso, como hoy, por supuesto, son los que siguen controlando todo el tinglao, los sacerdotes, siempre la misma lógica, solo que aparecen más capas, pues una vez que estaba controlado eso, salía el sol y subía y se colocaba sobre la esfinge, ¿no? Emulando precisamente a lo que hace la capucha que se abre de la cobra cuando está en actitud amenazante, ¿no? Y esta sería un poco la lógica, ¿no? Básicamente de lo que sería la esfinge, ¿no? Finalmente, simplemente un indicador de los ciclos galácticos, ¿no? Y este sería, en definitiva, también el simbolismo tan importante del que venimos hablando, del amanecer dorado, ¿no? El Golden Dawn, el amanecer dorado, el sol que surge por encima de la pirámide truncada, Illuminati, que hemos visto tantas veces en tantos símbolos, entre otros en Stanley Kubrick, en otros muchos símbolos. En realidad sabemos que tiene que ver con que hay una agenda donde hay una parte de la pirámide que queda por concluir, que es la parte vacía de la pirámide, que es esa pirámide truncada, ¿no? Que también nos habla de cómo el espíritu, lo más espiritual, lo más sutil de la manifestación da forma a la materia y a la manifestación. También nos está hablando de eso. También nos habla de cómo la estructura social de jerarquía y de poder, religiosa primero, política después, y el resto de capas que van surgiendo, también opera según esa lógica, desde la agenda, desde el plan, desde la ficción, desde esta comprensión de los ciclos cósmicos, se da forma a toda la realidad, ¿no? Por lo tanto, la era de Horus, hemos hablado de que hay una era de Osiris, una era de Isis, una era de Osiris y una era de Horus. Otra vez tenemos la Trinidad, los tres planos, ¿no? Es decir, pues de la misma manera todo eso está inscrito en unas eras y en unos ciclos de precesión donde se sabe que se van a producir determinadas aceleraciones cósmicas que van a dar lugar a que se puedan, digamos, se abran ventanas de oportunidad, como se dice hoy, pero esto es mucho más profundo, ¿no? Pues las ventanas de oportunidad son estas confluencias de estos planos, de estos tres planos principales cósmicos, ¿no? Que son los tres planos ecuatoriales de tres toroides, dicho claramente, son tres toroides concéntricos situados al interior de la Tierra cóncava que se bambolean respectivamente, pero están todos ellos moviéndose de manera coherente, ¿no? Donde en realidad todos los periodos de movimiento, de rotación, de revolución, de precesión son variables, nada en esto es fijo, porque todo esto es un ser vivo, ¿no? Donde finalmente está mirando la esfinge es una especie como de proyección del ser vivo que es el cosmos, pero también de nosotros mismos, ¿no? De la piedra, la construcción de la humanidad, de la construcción de la piedra, la construcción de el simbolismo tan importante en la alquimia, ¿no? La obra, el opus, la piedra, ¿no? Todos esos simbolismos, ¿no? El opus Dei, la obra de Dios, la misma lógica, todo es lo mismo, ¿no? No hay distinciones superficiales que hace tanta gente entre la religión católica o cristiana o la alquimia, ¿no? Todo es la misma lógica donde en el corazón de todas esas instituciones confluye una misma comprensión profunda de la realidad, que es la que permite finalmente organizar todo esto, ¿no? Por lo tanto, nuevo orden mundial, pirámide Illuminati, consecución de la obra, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Consecución de la obra porque sabemos cuándo se va a producir el ciclo de precesión de los equinoccios. Por lo tanto, todo está planificado para que finalmente todo ocurra según tiene que ocurrir, ¿no? Por lo tanto, no existe la libertad, el tiempo es una ilusión, el principio y el fin
coinciden, ¿no? Los 9 dioses egipcios, ¿no? Son 9 porque es el número 9, el número 9 del que nos habla Marco Rodán. El Ra inicial del que nace todo coincide con el Horus final al que se dirige todo, ¿no? Finalmente se cierra en un círculo y Ra coincide con Horus, ¿no? Y el ciclo se cierra después de 26.000 años, donde en realidad no ha ocurrido nada y todo, es decir, ha ocurrido como tenía que ocurrir, y finalmente, al final de todo, pues todo lo manifestado se vuelve a disolver en la no manifestación, y todo ha dado igual, y el tiempo y el espacio y la manifestación pues fueron una simple ilusión, ¿no? Y todo vuelve a la eternidad y a la nada. Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.